Las líneas de pobreza subjetivas surgen de las percepciones de la población acerca del ingreso mínimo con el cual pueden vivir decentemente. En este enfoque, la pobreza se considera un sentimiento subjetivo del propio bienestar de las personas. Veremos los 4 métodos más reconocidos. Algunos usan preguntas cuantitativas y otros solo cualitativas. Mi nombre es Fernando Ariel Manzano. Estudié la licenciatura en Economía y la licenciatura en Sociología como carreras de grado. Me doctoré en Demografía y me dedico a la investigación en Ciencias Sociales. Bueno, vamos con el video. El debate de las necesidades humanas gira en torno a 2 posturas, la universalista y la relativista. Esto lo vimos en profundidad en el video titulado ¿Cuáles son las necesidades humanas básicas? La posición universalista considera que las necesidades humanas básicas son limitadas y son las mismas para cualquier persona, independientemente de su cultura o época, así como también se las considera que son objetivamente cuantificables. Mientras que para el enfoque relativista, las necesidades dependen de los gustos y preferencias de los individuos. De este debate surgió la diferenciación entre un núcleo duro asociado a las necesidades absolutas. Se debe satisfacer primero las necesidades más básicas que hacen posible la sobrevivencia, y por otro, un núcleo blando asociado a las necesidades relativas, subjetivas, referentes al desarrollo de capacidades de los individuos. Las personas, luego de satisfacer sus necesidades básicas, tienen la motivación por satisfacer múltiples necesidades cada vez más elevadas y complejas. Estas serían más de índole subjetiva, en línea con la búsqueda de la autorrealización. En la última parte del siglo XX, algunos investigadores se volcaron hacia una medición de la pobreza en términos subjetivos. El enfoque subjetivo genera información respecto a lo que la población piensa sobre su propio bienestar. Medir el grado de insatisfacción con la situación en la que se encuentra la persona. Si no se tiene el nivel de vida deseado o se gana menos de lo que necesita para no sentirse pobre, estos resultados serían de utilidad para comparar con los resultados obtenidos de otros enfoques. Hogares catalogados como no pobres bajo un enfoque objetivo pueden sentirse pobres, mientras que quienes son ubicados como pobres en un enfoque objetivo puede que no se consideren pobres al tener el nivel de vida que desean tener, lo que daría cuenta de que la pobreza es multidimensional y supera los niveles de supervivencia. Como dijimos antes, el enfoque subjetivo es una forma alternativa al enfoque objetivo de evaluar la pobreza y permite identificar situaciones diferentes. Por lo tanto, la pobreza subjetiva no es necesariamente una alternativa a la pobreza objetiva, sino que es complementaria. No obstante, los métodos subjetivos no representan la primera opción para la medición de la pobreza, dado que se suele priorizar primero invertir en mejorar los métodos objetivos, especialmente en el caso de países en vía de desarrollo que tienen recursos más limitados para la generación de estadísticas. El tema de la pobreza subjetiva forma parte de un campo más amplio de análisis sobre la percepción subjetiva del bienestar. El término economía de la felicidad se utiliza en algunas ocasiones para referirse a este tipo de estudios que se concentran en aspectos de la satisfacción con la vida y en cómo los distintos dominios de la existencia afectan al bienestar general. Esto lo abordamos en profundidad en un video titulado La diferencia entre la pobreza objetiva y subjetiva. Veamos en este mapa conceptual muy simplificado. El enfoque de la línea de la pobreza incluye 3 perspectivas diferentes: la absoluta, la relativa y la subjetiva. El primero que surgió fue el enfoque absoluto. La línea de pobreza se identifica con la cantidad de dinero necesaria para adquirir los bienes y servicios que satisfacen los estándares mínimos dado para cada una de las necesidades básicas. Existe discusión sobre la naturaleza relativa en las decisiones de los criterios que se utilizan para determinar cuáles son las necesidades básicas. Para ver estos temas en profundidad hicimos un video sobre la línea de pobreza y otro sobre la línea de pobreza extrema o línea de indigencia. En el enfoque relativo, la línea de pobreza hace referencia a la situación promedio de la sociedad. Las necesidades de una persona serían las que se requiere para formar parte de esa sociedad en particular. También, para profundizar la línea de pobreza relativa, la podés ver en el video titulado ¿Qué es la línea de pobreza relativa?, que tiene 2 partes, 1 y 2. Tanto la línea de pobreza absoluta como las relativas incorporan la discrecionalidad
en las valoraciones en las que se basan contienen juicios de valor. Algunos autores señalan que el método subjetivo está libre de estas arbitrariedades, ya que en la definición de pobreza está dada por los mismos individuos a partir de su propia situación y no por quien realiza el estudio. El enfoque subjetivo se puede utilizar en contextos monetarios para determinar el valor de la línea de la pobreza, por ejemplo, o no monetarios, tales como las necesidades insatisfechas o los métodos de indicadores de privación. En este video nos vamos a dedicar a la medición de la línea de pobreza subjetiva. Si tenés alguna duda en relación a estos conceptos, escribinos en los comentarios. La medición de la pobreza desde un enfoque subjetivo considera el concepto de pobreza como un sentimiento subjetivo de los individuos, ligado a los grados de satisfacción que se obtengan en los diferentes dominios de la vida: en la salud, en la educación, en el ocio, en el trabajo, etc. Las líneas de pobreza subjetiva surgen de la percepción de la población acerca del nivel de ingreso mínimo con el cual se puede vivir decentemente. El umbral entre pobres y no pobres está determinado por las opiniones de las personas acerca de su propio bienestar. Después de las primeras encuestas experimentales para la medición de la pobreza subjetiva, varios países desarrollados incluyeron preguntas subjetivas en sus encuestas de hogares regulares. Esto es menos costoso que realizar una encuesta independiente de pobreza subjetiva, al mismo tiempo que se evita la duplicación de la información y además se obtienen cifras que son comparables con las mediciones de pobreza objetiva. Vamos a hacer referencia a los 4 métodos más conocidos de línea de pobreza subjetiva, si bien existen otras opciones. Estas 4 líneas construyen el umbral de pobreza a partir de las respuestas que los hogares dan a ciertas preguntas, con las que se recaba la información subjetiva. El primer método es la pregunta sobre ingreso mínimo o línea de Kapteyn. La segunda es la pregunta de evaluación de ingreso o línea de pobreza de Leiden. La tercera es la pregunta sobre la adecuación del consumo. Y la cuarta es la línea de pobreza de Dirac. El método más conocido para medir la pobreza fue propuesto en 1977. También se conoce en la literatura como línea de Kapteyn, que fue uno de los autores que aplicó este método. Realiza una pregunta a los hogares sobre el ingreso mínimo que necesitan para llegar a fin de mes. Como por ejemplo, en las circunstancias de su hogar, de cuánto sería un ingreso mínimo neto para llegar a fin de mes. La respuesta a esta pregunta la podemos escribir como el ingreso mínimo. Representa el valor de la línea de pobreza para el encuestado. El ingreso mínimo que el hogar declara va a depender, entre otros factores, del ingreso del encuestado, del ingreso real que han declarado percibir los hogares, del tamaño del hogar, etc. Veamos en el gráfico la línea azul. A lo largo de toda la línea azul se cumple que el ingreso mínimo es igual al ingreso real. La línea roja responde a la línea de pobreza. Vemos que el ingreso mínimo aumenta cuanto más elevado es el ingreso de las personas. En promedio, los encuestados con ingreso elevado dicen necesitar un ingreso mínimo inferior a sus ingresos presentes, mientras que en el caso de los hogares con ingresos bajos declaran unos ingresos mínimos para llegar a fin de mes superiores a los que en realidad reciben. Se suele suponer que la respuesta más precisa con respecto al ingreso mínimo es la de los hogares que viven con ingresos cercanos a los mínimos requeridos, la intersección de las curvas roja y azul. Entonces, donde se une la línea roja a la línea azul se encuentra el valor de la línea de pobreza subjetiva. Los hogares con ingresos inferiores a ese valor serían considerados pobres. Para cada tamaño del hogar vamos a tener un umbral de pobreza diferente. A partir de esta metodología se desarrollaron otras que introducen como variables explicativas, además del tamaño, otra característica del hogar, como la edad del principal aportante, el número de menores, el nivel educativo, las personas inactivas, la región de residencia, etc. Este método supone que es posible comparar el bienestar de distintas personas. El método requiere que el nivel de bienestar relacionado con el ingreso mínimo absoluto en la pregunta sea el mismo para cada encuestado. Algunos autores lo han intentado probar utilizando la pregunta de evaluación de ingreso, que es la que veremos a continuación. Otra opción es la línea de pobreza de Leiden. Lleva este nombre por su lugar de origen. Se basa en una pregunta de evaluación del ingreso, como por ejemplo, dadas las circunstancias actuales de su hogar, ¿qué ingresos netos mensuales asociaría con cada una de las siguientes situaciones económicas? Las personas deben poner la cantidad de dinero que consideran apropiada para cada una de las 6 situaciones económicas que están ordenadas de peor a mejor. La relación entre los ingresos del hogar y su función de evaluación se representa
mediante una función denominada función de bienestar individual del ingreso. Cada hogar va a tener 6 puntos correspondientes a la respuesta de la pregunta que vimos antes, que marcan las utilidades y los ingresos que declaran para cada situación económica. Se construye una línea de pobreza diferente para cada tamaño de hogar. Se fija un nivel de bienestar o utilidad mínimo. Se busca el ingreso que proporciona ese nivel de bienestar para fijar el umbral de pobreza, y se clasifica como pobres a las personas con un ingreso inferior al ingreso correspondiente al umbral de pobreza. Se suelen señalar limitantes al método de preguntas sobre ingreso mínimo, como por ejemplo que los hogares tienen diferentes conceptos de ingreso. Algunos hogares pueden interpretar el ingreso mínimo como referido a las necesidades alimentarias, otros pueden incluir una gran parte de necesidades no alimentarias, lo que dificulta la comparación entre los resultados. Además, el método de preguntas sobre ingreso mínimo requiere que el encuestado tenga una buena noción de su ingreso total presente. Algunas personas consideran solo su ingreso monetario, mientras otros pueden incluir otras fuentes de ingreso. En base a estas limitaciones se ha propuesto un método alternativo basado en una pregunta sobre la adecuación del consumo. Usa solo preguntas cualitativas, como por ejemplo, ¿el estándar de vida de su hogar es menos que adecuado, solo adecuado o más que adecuado para las necesidades de la familia? La misma pregunta se formula para categorías específicas de consumo, como alimento, vivienda, vestuario, salud, educación. La línea de pobreza subjetiva se define como el nivel de gasto total sobre el cual los encuestados responden en promedio que sus gastos son adecuados para sus necesidades. El estándar no sale directamente de la información cualitativa, sino que se estima a través de procedimientos econométricos. El modelo relaciona la probabilidad de alcanzar el estándar de vida adecuado con el gasto de los hogares y variables sociodemográficas. Las respuestas a las preguntas permite la estimación de diferentes líneas de pobreza. Una está basada en las respuestas relacionadas con el consumo de alimentos, consistente con una línea de pobreza alimentaria, y se obtiene una línea de pobreza diferente si se incluye cada categoría de gasto. El método se basa en el supuesto de que los individuos son capaces de evaluar cualitativamente el grado de satisfacción que proporcionan diversos niveles de consumo, y que las evaluaciones realizadas por diferentes personas pueden ser comparadas. Debe tener en cuenta que los patrones de consumo cambian por lo general en forma lenta, mientras que las percepciones pueden variar más rápidamente a medida que cambia la distribución del ingreso o el gasto. Teniendo en cuenta este supuesto, las encuestas de gasto tendrían que ser implementadas con mayor frecuencia a fin de dar seguimiento a la pobreza subjetiva, una situación que no parece alcanzable en muchos de los países menos desarrollados. La línea de Dirac utiliza la información proporcionada por la pregunta acerca de los ingresos mínimos que necesita el hogar para llegar a fin de mes, e información de otra pregunta que es en relación con el total de ingresos netos mensuales del hogar, ¿cómo suele llegar a fin de mes? Y las respuestas posibles son con mucha dificultad, con alguna dificultad, con bastante facilidad, con facilidad o con mucha facilidad. Para construir la línea de la pobreza con la metodología de Dirac se utiliza únicamente la información de los hogares que han contestado en la pregunta anterior, que llegan a fin de mes con alguna dificultad. Los hogares que por tanto sufren la pobreza pero de forma ligera. Restringiéndose a estos hogares que llegan a fin de mes con alguna dificultad, se calcula una nueva variable que se llama renta mínima. Esta renta mínima surge de relacionar el ingreso real del hogar y el ingreso mínimo que el hogar cree que un hogar como el suyo necesita para llegar a fin de mes. Es la respuesta a la pregunta que se realiza para construir la pregunta sobre ingreso mínimo. Según el estudio que se quiera realizar, se puede dividir los hogares en grupos dependiendo de las características que se desee y calcular líneas de pobreza diferentes para cada grupo. Esta línea de pobreza subjetiva fue criticada por reducir en exceso el tamaño de la muestra que utiliza, dado que se tienen en cuenta solo las opiniones de los hogares que llegan con alguna dificultad a fin de mes. También se ha discutido la decisión de eliminar del cálculo de la línea de pobreza tanto a los hogares muy ricos como a los muy pobres, ya que al no tenerse en cuenta puede producir sesgos en la estimación de la línea de pobreza. El enfoque subjetivo no ha sido usado oficialmente en ningún país o por ninguna institución internacional como la metodología central para la medición de la pobreza. Sí fue empleado como un procedimiento complementario. Una ventaja del enfoque subjetivo que se suele mencionar regularmente es que se encuentra libre de arbitrariedades, debido a que la definición de la línea de pobreza surge de la población misma y no del investigador. Sin embargo, el enfoque subjetivo no elimina la necesidad de que el investigador tome ciertas decisiones arbitrarias que pueden tener un efecto considerable sobre los resultados.
Una de estas decisiones es el estilo de la pregunta subjetiva que se va a utilizar. La forma en que se hacen las preguntas puede cambiar la respuesta en forma significativa. Además, la búsqueda de un nivel de consumo básico y de los recursos requeridos surgen de herramientas estadísticas que tratan de representar el promedio del conjunto de las opiniones individuales, lo que no estaría reflejando estrictamente opiniones subjetivas ni de consenso. Existe dificultad para obtener respuestas precisas por parte de los encuestados. Se suele señalar que las personas en general saben solo aproximadamente el nivel de su ingreso real y que cometen errores sistemáticos al estimar sus propios ingresos. Por lo tanto, para obtener una definición de pobreza que esté basada en una medición exacta de ingreso, se propone incluir en el cuestionario un conjunto de preguntas sobre el ingreso. Y se argumenta además que los determinantes sistemáticos del bienestar económico subjetivo se pueden analizar si las preguntas subjetivas se hacen en el contexto de una encuesta objetiva amplia. La idea de este contenido es que pueda resultarte de utilidad, así que si tenés alguna duda, sugerencia, crítica, etc., hacénoslas en los comentarios. Y como se suele decir, si te interesa la propuesta, suscríbete y nos vemos en el siguiente video.